A las 11:47 p.m. del 15 de agosto, las cámaras de seguridad captaron los últimos momentos de la enfermera de 25 años, Sofía Erickson, entrando a su edificio de apartamentos en Miami. La marca de tiempo más tarde se convertiría en una prueba crucial en una investigación por asesinato que conmocionó a 2 continentes. Llevaba su bolso de diseñador, un regalo reciente, y lucía la sonrisa cansada de quien acaba de terminar un turno de 12 horas cuidando a niños enfermos. Nunca saldría viva de ese apartamento. Lo que ocurrió en las siguientes 4 horas expondría una red de obsesión, riqueza y acoso digital, que comenzó con una sola publicación en Facebook. Una publicación que celebraba la libertad, un nuevo amor y una vida por fin vivida en sus propios términos. Una publicación que le costaría la vida a Sofía. Esta es la historia de cómo las redes sociales se convirtieron en un arma, de cómo el amor se transformó en obsesión, y de cómo los sueños de una joven fueron hechos trizas por alguien que afirmaba preocuparse por ella. Si te interesan los relatos criminales que revelan el lado oscuro de nuestra era digital, asegúrate de darle al botón de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque historias como la de Sofía necesitan ser contadas. Sofía Elena Erickson nació en una húmeda mañana de julio de 2000 en Miami, la primogénita del Dr. Ricardo Erickson e Isabella Erickson. Su padre, un cardiólogo respetado en el Jackson Memorial Hospital, había emigrado de Colombia con nada más que libros de medicina y determinación. Su madre, una profesora de arte con raíces cubanas, llenó su casa en Coral Gables de pinturas, música y ese tipo de calidez que hace sentir bienvenidos a todos. Desde el principio, Sofía fue diferente. Mientras otros niños pequeños jugaban con juguetes, ella vendaba a sus muñecas y fingía tomarles la temperatura. A los 5 años, ya anunciaba a cualquiera que la escuchara que sería una enfermera que ayudaría a los niños enfermos a ponerse mejor. Sus padres, ambos altamente educados, le sugirieron con suavidad que considerara convertirse en médica. Pero Sofía era terca en el mejor sentido posible. «No quiero solo diagnosticar problemas», le dijo a su padre cuando tenía 12 años, después de pasar un día como voluntaria en una clínica local. «Quiero sostenerles la mano mientras mejoran. Quiero ser la persona que recuerden cuando piensen en sentirse seguros». La familia Erickson vivía cómodamente en una casa de estilo español, con tejas de terracota y un jardín donde Isabella cultivaba mangos y aguacates. Cada verano viajaban a Costa Rica para visitar a los padres de Ricardo, y Sofía pasaba horas ayudando en la clínica médica local, traduciendo para voluntarios estadounidenses y reconfortando a niños que tenían miedo a las agujas. Su hermana menor, Carmen, nacida cuando Sofía tenía 3 años, era su compañera constante y su mayor defensora. Donde Sofía era nutritiva y gentil, Carmen era feroz y protectora. «Si alguien se mete con mi hermana», decía, «Carmen, incluso de niña, tendrá que vérselas conmigo». Sofía destacaba en la escuela no solo académicamente, sino también socialmente. Era la chica que recordaba los cumpleaños de todos, que organizaba grupos de estudio que realmente ayudaban a aprender, que se quedaba después de clases para tutorizar a compañeros con dificultades. Su orientadora en la secundaria, la señora Patterson, diría después: «En 30 años de enseñanza nunca he conocido a una alumna que combinara la inteligencia de Sofía con una compasión tan genuina». Ella iba a cambiar el mundo, un paciente a la vez. Cuando Sofía se graduó como valedictorian de Coral Gables High School en 2016, su discurso no se enfocó en los logros personales, sino en el servicio a los demás. «El éxito no se mide por lo que logramos para nosotros mismos», les dijo a sus compañeros, «sino por cuántas vidas tocamos en el camino». La beca completa para la Universidad de Miami se sintió como el destino. Sofía eligió enfermería en lugar de premedicina, a pesar de la presión de familiares bien intencionados, que no entendían por qué alguien tan brillante se conformaría con enfermería. Pero Sofía sabía exactamente lo que quería. Había investigado programas de enfermería pediátrica acompañado a enfermeras en el Miami Children's Hospital y ya había empezado a planear las clínicas gratuitas que quería abrir en comunidades desatendidas. Su compañera de cuarto de primer año, Luna Rodríguez, se convirtió casi de inmediato en su mejor amiga. Luna, estudiante de comunicaciones con sueños de convertirse en bloguera de viajes,
Era la opuesta de Sofía en muchos sentidos, espontánea, donde Sofía era planificada, aventurera, donde Sofía era cauta, pero se equilibraban a la perfección. Sofía era el tipo de persona que te hacía querer ser mejor. Le diría luego Luna a los investigadores. Nunca juzgaba a nadie, nunca te hacía sentir pequeño. Tenía esa manera de ver lo mejor de las personas, incluso cuando ellas no podían verlo en sí mismas. Para su tercer año, Sofía estaba floreciendo, mantenía un promedio de 3.9 gigapascals, mientras trabajaba a tiempo parcial en el centro de salud del campus y hacía voluntariado en un hospital infantil local. Sus profesores elogiaban constantemente sus habilidades clínicas y su trato con los pacientes. La doctora Jennifer Walsh, su instructora de enfermería pediátrica, escribió en una carta de recomendación: Sofía Erickson posee esa rara combinación de excelencia técnica e inteligencia emocional que define a las enfermeras verdaderamente excepcionales. Los niños que están asustados y con dolor se relajan visiblemente en su presencia. Era octubre de 2019 durante su último año cuando la vida de Sofía tomó un rumbo que finalmente la llevaría a la tragedia. Estaba estudiando para su examen avanzado de anatomía en la sección silenciosa de la biblioteca universitaria, rodeada de libros de texto y resaltadores, cuando alguien carraspeó detrás de ella. «Disculpa, ¿estás en la clase de anatomía del profesor Mark, Sofía?» Levantó la vista y vio a un joven alto y apuesto de cabello oscuro y sonrisa fácil. Llevaba libros de medicina y vestía pijama clínico bajo su chaqueta. Claramente un estudiante de medicina. «Sí lo estoy. ¿También tienes problemas con el sistema cardiovascular?», preguntó Sofía señalando sus apuntes. «En realidad estoy en la facultad de medicina, pero recuerdo que ese examen fue brutal. Soy Devon Blake. ¿Te importa si me siento? Quizá pueda ayudarte. Esa simple oferta de ayuda lo cambiaría todo». Devon Blake parecía ser todo lo que los padres de Sofía habían esperado que ella encontrara en una pareja inteligente, ambicioso y de buena familia. Su padre, el pastor Michael Blake, dirigía una de las megaiglesias más grandes de Miami, mientras que su madre, la doctora Sarah Blake, era una médica respetada. El propio Devon cursaba su segundo año en la Facultad de Medicina, siempre en los primeros puestos de su clase. Su primera sesión de estudio duró 4 horas. Devon fue paciente conocedor y parecía genuinamente interesado en ayudar a Sofía a tener éxito. Explicaba conceptos complejos de manera clara, hacía diagramas que iluminaban procesos confusos y celebraba con ella cada vez que lograba dominar el material que tanto la había hecho sufrir. «Vas a ser una enfermera increíble», le dijo al guardar los libros. «Esos niños tienen suerte de que seas tú quien los cuide». Era exactamente lo que Sofía necesitaba escuchar durante un semestre estresante, y pronto se descubrió esperando con ansias sus sesiones de estudio. Devon era encantador y atento. Recordaba detalles sobre su familia, sus sueños, sus miedos, ante los próximos exámenes. Le llevaba café de su sabor favorito, dejaba notas alentadoras en sus libros de texto y mostraba un interés genuino en su meta de abrir clínicas gratuitas. La relación se desarrolló lentamente, algo que Sofía agradecía. Devon respetaba sus límites, nunca la presionaba para una intimidad física y parecía comprender su dedicación a los estudios. La esperaba después de sus turnos como voluntaria en el hospital, llevándole la cena para que no tuviera que cocinar tras los largos días. Se integró sin problemas en el grupo de amigos de Sofía, encantando a Luna y a los demás con su ingenio y su aparente devoción hacia ella. Parecía perfecto, recordó luego Luna. Quizá demasiado perfecto visto en retrospectiva, pero en ese momento todos estábamos felices de que Sofía hubiera encontrado a alguien que apreciaba lo especial que era. Ambas familias aprobaron la relación. El doctor Erickson valoraba los conocimientos médicos de Devon y sus ambiciones de carrera, mientras que Isabella se sentía cautivada por su cortesía y la costumbre de llevar siempre flores en sus visitas. El pastor Blake y la doctora Blake recibieron a Sofía con calidez, elogiando su dedicación a ayudar a los demás y su influencia positiva en su hijo. Durante casi 2 años, la relación pareció ideal. Devon y Sofía estudiaban juntos, asistían como pareja a conferencias médicas
y hacían planes para sus futuras carreras. Devon hablaba de especializarse en cirugía pediátrica para que pudieran trabajar juntos ayudando a niños. Sofía comenzó a imaginar una vida en la que sus sueños de servicio se compartirían con alguien que comprendía su pasión. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó con pequeños detalles que Sofía inicialmente descartó como preocupación cariñosa. Devon empezó a hacer preguntas detalladas sobre sus grupos de estudio, quiénes estaban, de qué hablaban, cuánto duraban. Cuando ella mencionaba a compañeros varones, él se quedaba en silencio y hacía preguntas incisivas sobre sus interacciones. «Solo quiero asegurarme de que estés segura», decía cuando Sofía cuestionaba su interés. «Eres muy confiada, Sofía. No todos tienen buenas intenciones». Las preguntas se volvieron más frecuentes y más específicas. Devon quería saber cada conversación, cada mensaje de texto, cada interacción en redes sociales. Se aparecía inesperadamente en sus sesiones de estudio, alegando que estaba en el barrio y quería sorprenderla. Comenzó a insinuar que ciertos amigos eran malas influencias o estaban celosos de su relación. Los amigos de Sofía empezaron a notar los cambios. También ella estaba menos disponible para las noches de chicas, a menudo cancelando en el último minuto, porque Devon había planeado algo especial. Cuando salía, revisaba su teléfono constantemente, respondiendo a los mensajes de Devon, con una urgencia creciente. «Él necesita saber dónde estoy», le explicó a Luna cuando ésta le preguntó por los textos constantes. «Se preocupa por mí». El primer incidente físico ocurrió durante su último año en marzo de 2022. Sofía había sido aceptada en un competitivo programa de enfermería pediátrica y quería celebrarlo con sus amigas en un restaurante local. Devon tenía un examen de la Facultad de Medicina al día siguiente y no podía acompañarlas, pero insistió en que Sofía debía quedarse con él y ayudarlo a estudiar. «Esto es importante para mí», dijo Sofía manteniéndose firme por una vez. «He trabajado muy duro para lograr esta aceptación y mis amigas quieren celebrarlo conmigo». La expresión de Devon cambió de una manera que Sofía nunca había visto antes. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se volvieron fríos, y cuando tomó su muñeca la apretó con suficiente fuerza como para dejar marcas. «Dije que te necesito aquí», dijo con voz baja y controlada. «¿Acaso no te importa también mi éxito?» Sofía estaba tan sorprendida por el contacto físico y el tono de su voz, que accedió a quedarse en casa. Pero esa noche, mientras ayudaba a Devon a estudiar, mientras sus amigas celebraban sin ella, sintió que algo se rompía en su interior. Esto no era amor, esto era control. El incidente no fue aislado. El comportamiento de Devon se volvió cada vez más posesivo y volátil. Revisaba su teléfono cada vez que estaban juntos, la interrogaba sobre conversaciones que había leído y exigía explicaciones por interacciones que consideraba inapropiadas. Comenzó a aparecerse en su lugar de trabajo sin previo aviso, alegando que quería sorprenderla, pero incomodando a sus compañeros con su escrutinio intenso sobre sus interacciones con pacientes y colegas. Sofía empezó a sentirse como si caminara sobre cáscaras de huevo, vigilando constantemente su propio comportamiento para evitar provocar los celos o la ira de Devon. Dejó de mencionar a compañeros varones, rechazaba invitaciones a eventos sociales y terminó aislada del sistema de apoyo que había construido durante años de amistad. Su familia también notó los cambios. Sofía, que siempre había sido abierta y comunicativa, se volvió reservada y a la defensiva cuando le preguntaban por su relación. Ponía excusas al comportamiento controlador de Devon, justificando su posesividad como amor y preocupación. «El amor no te hace sentir que siempre estás haciendo algo mal», le dijo su hermana Carmen en un raro momento de honestidad. «El amor no te hace tener miedo de ser tú misma». Pero Sofía estaba demasiado atrapada para ver con claridad. Devon la había aislado sistemáticamente de su red de apoyo, mientras la hacía creer que su comportamiento era normal, incluso romántico. La convenció de que sus celos eran prueba de amor y que su necesidad de controlar sus movimientos era evidencia de cuánto le importaba. El punto de quiebre llegó en febrero de 2023, apenas unos meses antes de la graduación.
Devon estaba cada vez más agitado por los planes de Sofía, después de graduarse, que incluían trabajar en la unidad pediátrica del Jackson Memorial Hospital, el mismo hospital donde trabajaba su padre. Devon quería que ella se mudara a donde él obtuviera su residencia sin importar las metas profesionales de ella. Se supone que somos un equipo, argumentó durante lo que sería su última pelea como pareja. Tu carrera debería apoyar la mía, no competir con ella. Mi carrera no compite con la tuya, respondió Sofía, encontrando finalmente su voz después de meses de andar con cuidado. Es mi vida, mi sueño, mi elección. La respuesta de Devon fue rápida y aterradora. La agarró de los hombros, sacudiéndola con tanta fuerza que su cabeza se echó hacia atrás. No puedes tomar decisiones que nos afecten sin consultarme, dijo con voz mortalmente tranquila. Nos vamos a casar. Tus decisiones son mis decisiones. Esa noche, Sofía llamó a Luna sollozando y admitiendo por fin lo que había estado ocultando durante meses. Luna condujo inmediatamente, la ayudó a empacar una maleta y la llevó a casa de sus padres. A la mañana siguiente, con el apoyo de su padre, Sofía solicitó una orden de restricción. Los documentos legales detallaban meses de abuso en aumento, la vigilancia constante, la intimidación física, el aislamiento de amigos y familiares, las amenazas contra su carrera y su autonomía personal. A Devon se le ordenó mantenerse a al menos entre 5 y 100 pies de distancia de Sofía, de su lugar de trabajo, de la casa de su familia y de su universidad. Pero las órdenes de restricción, como Sofía aprendería trágicamente, son solo pedazos de papel. No pueden detener a alguien que se niega a aceptar el rechazo, alguien cuya obsesión ha crecido más allá de los límites de la razón o de la ley. La respuesta de Devon a la orden de restricción fue volverse más cuidadoso, no menos obsesivo. No podía acercarse a Sofía directamente, pero nada le impedía vigilar sus cuentas en redes sociales, rastrear sus movimientos a distancia y planear su próximo paso. Después de que se presentó la orden de restricción, Sofía volvió a mudarse a su dormitorio de la infancia en la casa de sus padres en Coral Gables. Los alrededores familiares, sus trofeos de secundaria, fotos con amigas, el escritorio donde había estudiado para sus SAT, resultaban tanto reconfortantes como sofocantes. A los 24 años estaba comenzando de nuevo, intentando reconstruir un sentido de sí misma que había sido sistemáticamente desmantelado durante 2 años de abuso psicológico. El Dr. Erickson se tomó un tiempo libre en el trabajo para estar con su hija durante esas primeras semanas difíciles. La encontraba sentada en el jardín al amanecer, mirando a la nada, y se sentaba a su lado sin hablar. Isabela cocinaba todos los platos favoritos de Sofía, y la animaba suavemente a comer, mientras Carmen se nombraba a sí misma como la feroz protectora de Sofía, filtrando llamadas telefónicas y vigilando las redes sociales en busca de cualquier señal de la presencia de Devon. Me siento tan estúpida, confesó Sofía a su madre una noche, mientras doblaban la ropa juntas. ¿Cómo dejé que llegara tan lejos? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? Isabela dejó la camisa que estaba doblando y tomó las manos de su hija. Muchas mujeres inteligentes caen víctimas de abuso cada día. No se trata de ser lista o tonta. Se trata de alguien que destruye poco a poco tu sentido de la realidad. Lo que importa ahora es que saliste. Sofía comenzó terapia con la doctora María González, especialista en recuperación de violencia doméstica. Las sesiones eran dolorosas pero necesarias, ayudando a Sofía a comprender los patrones de manipulación y control que habían definido su relación con Devon. Aprendió sobre el lazo traumático, el gaslighting y el ciclo de abuso que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Sanar no es lineal, le dijo la doctora González durante una sesión particularmente difícil. Algunos días te sentirás fuerte y segura, otros días cuestionarás todo. Eso es normal. Lo importante es que sigas avanzando. Poco a poco, Sofía empezó a recuperar su vida. Se volcó en su último semestre de la escuela de enfermería, redescubriendo la pasión por el cuidado pediátrico que Devon había intentado disminuir. Sus profesores notaron el cambio, estaba más enfocada, más decidida, más parecida a la joven segura de sí misma que habían conocido antes de que su relación se volviera tóxica.
También empezó a reconstruir relaciones con amistades que había perdido durante los peores momentos del control de Devon. Luna fue paciente y comprensiva, nunca hizo que Sofía se sintiera culpable por los meses de distancia. Otras amigas fueron igual de solidarias, dándole la bienvenida de nuevo a su círculo sin juicios ni preguntas. En mayo de 2023, Sofía se graduó summa cum laude, con su licenciatura en Ciencias de la Enfermería. Cuando cruzó el escenario para recibir su diploma, su familia vitoreó con fuerza desde la audiencia. Devon estaba notablemente ausente. Esa noche en su fiesta de graduación, Sofía se sintió genuinamente feliz por primera vez en meses. Rodeada de familia y amigos, celebrando su logro y esperando con ilusión comenzar su carrera en el Jackson Memorial Hospital, empezó a creer que lo peor había quedado atrás. «Quiero viajar», anunció a Luna mientras se sentaban en el patio viendo el atardecer pintar el cielo de Miami, en tonos rosas y dorados. «Nunca he estado en ningún lugar sin que él planeara cada detalle. Quiero ir a algún sitio completamente diferente, a un lugar donde pueda ser yo misma». Los ojos de Luna se iluminaron. Como bloguera de viajes, había estado en todas partes desde Islandia hasta Indonesia, documentando sus aventuras para su creciente público en redes sociales. «¿A dónde quieres ir?», preguntó. «A algún lugar exótico, seguro, donde pueda ponerme lo que quiera, comer lo que quiera, y no preocuparme de que alguien cuestione mis elecciones». «Dubái», respondió Luna de inmediato. «He querido ir allí para mi blog». «Es seguro. Es hermoso. Es completamente diferente a Miami. Podríamos ir juntas. Un viaje de chicas para celebrar tu graduación y tu nuevo trabajo». La idea aterraba y emocionaba a Sofía a partes iguales. Nunca había viajado internacionalmente sin su familia, y desde luego nunca sin la aprobación y la planificación detallada de Devon. Pero justamente por eso necesitaba hacerlo. Sus padres al principio se mostraron reticentes. «¿Estás segura de que estás lista para un viaje tan grande?», preguntó su padre. «Solo han pasado unos meses desde...». «Papá, necesito hacerlo. Necesito demostrarme a mí misma que puedo tomar mis propias decisiones y vivir mis propias aventuras». Tras muchas discusiones e investigar sobre la seguridad de Dubái para mujeres viajeras, sus padres aceptaron. Incluso insistieron en pagar el viaje como regalo de graduación. A pesar de las protestas de Sofía de que podía usar sus ahorros de su trabajo de medio tiempo, el proceso de planificación fue terapéutico para ella. Investigó restaurantes, atracciones y experiencias culturales, tomando decisiones basadas únicamente en sus propios intereses y preferencias. Compró ropa nueva, colores brillantes y telas que Devon siempre había criticado como demasiado llamativas. Se cortó el cabello en un estilo más corto y moderno, que la hizo sentirse segura y libre. Luna documentó sus preparativos en su blog de viajes, compartiendo fotos de sus compras y la emoción por la próxima aventura. Las publicaciones estaban llenas de alegría y anticipación, mostrando un lado de Sofía que había estado oculto por demasiado tiempo. El 15 de junio de 2023, Sofía y Luna abordaron el vuelo 213 de Emirates de Miami a Dubái. Mientras el avión despegaba, Sofía apoyó su rostro en la ventana y observó cómo Miami se hacía cada vez más pequeña. Por primera vez en años, iba a un lugar donde Devon no podía seguirla, ni vigilarla, ni controlarla. El vuelo de 14 horas le dio tiempo a Sofía para reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida. Apenas unos meses antes, estaba atrapada en una relación que destruía lentamente su sentido de sí misma. Ahora volaba hacia uno de los destinos más glamorosos del mundo. Luna, siempre la viajera experta en redes sociales, documentó el trayecto con fotos y videos. Sofía al principio dudaba en aparecer tan destacadamente en línea. Devon siempre había vigilado obsesivamente su presencia digital, pero Luna la animó a recuperar su espacio virtual. «Esta es tu vida», ahora le dijo mientras posaban para una selfie en la lujosa cabina del avión. «Tú decides qué compartes y con quién. No dejes que el control de su pasado te robe la alegría de tu futuro». Dubái superó todas las expectativas de Sofía. La ciudad era una mezcla impresionante de cultura tradicional de Medio Oriente
y lujo ultramoderno con relucientes rascacielos que emergían de doradas arenas desérticas. Su hotel, el Atlantis. The Palm, era como salido de un cuento de hadas con su acuario submarino, playas prístinas y comodidades de clase mundial. Durante los primeros días, Sofía y Luna vivieron como turistas. Visitaron el Burj Khalifa, compraron en los zocos de oro, hicieron safaris por el desierto y cenaron en restaurantes que ofrecían cocina de todo el mundo. Sofía lo documentó todo en sus redes sociales, compartiendo fotos de atardeceres deslumbrantes, comidas deliciosas y su propio rostro sonriente. Un rostro que se veía relajado y genuinamente feliz por primera vez en años. Fue en su cuarto día mientras descansaba junto a la piscina infinita del hotel, cuando la vida de Sofía dio otro giro inesperado. Estaba leyendo un libro sobre técnicas de enfermería pediátrica preparándose para su próximo trabajo en Jackson Memorial, cuando una sombra se proyectó sobre su tumbona. Levantó la vista y vio a un hombre de pie junto a ella, sosteniendo 2 vasos de lo que parecía jugo de frutas fresco. «Disculpe», dijo en un inglés con acento. «Espero no estar molestándola». Noté que ha estado leyendo libros de medicina junto a la piscina y sentí curiosidad por su profesión. Soy Hassan al-Rashid. El primer instinto de Sofía fue de cautela. Meses de comportamiento controlador de Devon la habían vuelto desconfiada de los hombres que se acercaban sin invitación, pero algo en el porte de Hassan la tranquilizó. Estaba impecablemente vestido con ropa de lino casual. Su manera de acercarse era respetuosa en lugar de agresiva, y mantuvo una distancia prudente mientras hablaba. «Soy Sofía», respondió con cautela. «Soy enfermera». «Bueno, lo seré oficialmente cuando empiece mi trabajo el próximo mes». El rostro de Hassan se iluminó con un interés genuino. «Enfermera, eso es maravilloso. ¿Qué tipo de enfermería?» «Enfermería pediátrica. Quiero trabajar con niños enfermos». «Es un trabajo increíblemente noble», dijo Hassan, y Sofía pudo notar que lo decía en serio. «Mi hermana menor pasó meses en el hospital cuando tenía 7 años. Leucemia. Las enfermeras que la cuidaron no eran solo profesionales médicos, eran ángeles. Hicieron soportable el momento más aterrador de la vida de nuestra familia». Algo en su voz, una mezcla de respeto y comprensión personal, hizo que Sofía se relajara. «¿Tu hermana está bien ahora? Tiene 25 años y es médica, de hecho. Dice que las enfermeras que la atendieron la inspiraron a dedicarse a la medicina. Está haciendo su residencia en oncología pediátrica en Londres». Luna, que había estado fingiendo leer mientras escuchaba la conversación, se presentó e invitó a Hassan a unirse a ellas. Lo que siguió fue una de las conversaciones más interesantes que Sofía había tenido en años. Hassan al-Rashid tenía 38 años, hijo de una prominente familia empresarial de Dubái, con intereses en el desarrollo inmobiliario y la energía renovable. Había estudiado en la Harvard Business School y hablaba con fluidez 4 idiomas. Pero lo que más impresionó a Sofía fue su genuina curiosidad por su trabajo y sus sueños. A diferencia de Devon, que siempre había tratado de minimizar sus aspiraciones profesionales en favor de las suyas, Hassan hizo preguntas reflexivas sobre la enfermería pediátrica, los desafíos de trabajar con niños enfermos y los planes de Sofía de abrir clínicas gratuitas en comunidades desatendidas. «El mundo necesita más personas como tú», dijo mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse sobre el Golfo Pérsico. «Personas que eligen dedicar su vida a ayudar a otros, especialmente a los niños que no pueden ayudarse a sí mismos». Hassan era culto y viajado, pero llevaba su riqueza y privilegio con sencillez. Estaba más interesado en hablar del trabajo voluntario de Sofía en el Miami Children's Hospital que en discutir sus propios negocios. Cuando Luna mencionó su blog de viajes, él ofreció sugerencias reflexivas sobre lugares escondidos en Dubái que la mayoría de los turistas nunca descubren. A medida que avanzaba la velada, Hassan las invitó a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de Dubái. Sofía dudó aceptar cenas costosas de un hombre que acababa de conocer. Iba en contra de cada instinto de precaución que había desarrollado. Pero Luna la animó, y algo en el porte respetuoso de Hassan
la hizo sentirse segura. La cena fue mágica. Hassan había organizado una mesa privada en la terraza del restaurante, con vistas a la fuente de Dubái y al Burj Khalifa. La comida fue exquisita. La conversación fluyó naturalmente. Y por primera vez en años, Sofía sintió que la veían y apreciaban por quien realmente era. Hassan fue un caballero perfecto durante toda la noche. No bebió alcohol por respeto a su fe musulmana, pero no juzgó cuando Sofía y Luna pidieron vino. Respetó el espacio personal de Sofía y mostró un interés genuino en aprender sobre la cultura estadounidense y la vida en Miami. He estado en Miami varias veces por negocios, dijo mientras compartían un postre casi demasiado hermoso para comer. Pero nunca había conocido a alguien que me hiciera querer entender la ciudad más allá de sus distritos de negocios. Haces que parezca un lugar lleno de calidez y comunidad. Al final de la velada, Hassan les ofreció mostrarles más tesoros escondidos de Dubái durante los días restantes del viaje. Sofía se encontró diciendo que sí, a pesar de la voz en su cabeza, que le advertía que tuviera cuidado. La semana siguiente fue como un sueño. Hassan las llevó a sitios culturales tradicionales. Emiratíes organizó experiencias privadas de compras en las boutiques más exclusivas de la ciudad y las introdujo a la auténtica cocina de Medio Oriente, en restaurantes familiares que no aparecían en ninguna guía. Era el guía y compañero perfecto, informado, generoso y respetuoso. Nunca presionó a Sofía por intimidad física, nunca la hizo sentir incómoda, y parecía disfrutar genuinamente de su compañía, sin esperar nada a cambio. Más importante aún, alentaba su independencia y celebraba sus logros. Cuando ella hablaba de sus miedos por empezar su nuevo trabajo, él escuchaba con atención y le ofrecía ánimo. Cuando mencionaba sus sueños de abrir clínicas gratuitas, él hacía preguntas detalladas sobre sus planes y se ofrecía a conectarla con profesionales de la salud en su red que pudieran orientarla. «Tienes una visión tan clara de cómo quieres ayudar a la gente», le dijo mientras veían la puesta del sol desde lo alto del Burj. «Ese tipo de propósito es raro y valioso. Nunca dejes que nadie te convenza de comprometer esos sueños». Era exactamente lo que Sofía necesitaba escuchar, y exactamente lo contrario de lo que se había acostumbrado a oír de Devon. Luna documentó ampliamente sus aventuras, compartiendo fotos y videos de sus experiencias culturales de compras y de cenas en restaurantes de clase mundial. Hassan aparecía ocasionalmente en segundo plano en las fotos, pero era cuidadoso en respetar su privacidad y nunca insistía en ser el centro de atención. En su último día en Dubái, Hassan organizó un crucero privado en yate alrededor de Palm Jumeirah. Mientras navegaban por las tranquilas aguas del Golfo Pérsico con el horizonte de Dubái brillando a lo lejos, Sofía sintió una paz y una sensación de posibilidad que no había experimentado en años. «Gracias», le dijo a Hassan mientras estaban en la barandilla del yate, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. «Esta semana ha sido increíble. Me has mostrado un lado del mundo que nunca supe que existía. Gracias por dejarme compartirlo contigo», Hassan respondió. «Conocerte me ha recordado que todavía hay personas en el mundo que eligen la bondad y el servicio por encima del beneficio personal. Ese es un regalo que me has dado». Cuando su avión se preparaba para salir de Dubái, Hassan le entregó a Sofía un pequeño obsequio, una delicada pulsera de oro, con un dije en forma de estetoscopio, hecha a medida por un joyero local para la enfermera, que va a cambiar el mundo un paciente a la vez. Sofía se sintió conmovida por la consideración del regalo y por el hecho de que Hassan hubiera recordado sus palabras exactas sobre querer marcar la diferencia en vidas individuales en lugar de buscar un reconocimiento grandioso. «No sé cómo agradecerte por todo», dijo Sofía genuinamente emocionada por la despedida. «Solo prométeme que seguiremos en contacto», respondió Hassan. «Y prométeme que nunca dejarás que nadie te convenza de que tus sueños son demasiado pequeños o demasiado grandes. Eres exactamente quien debes ser». Cuando el avión despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái, Sofía miró hacia abajo a la ciudad que le había devuelto su sentido de autoestima y de posibilidad. No tenía forma de saber que alguien en Miami había estado monitoreando cada foto, cada publicación
cada momento de alegría que había compartido en línea. Devon Blake lo había visto todo, y su obsesión estaba a punto de tomar un giro mortal. Si esta historia te resulta fascinante y quieres ver más contenido como este, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias importantes que necesitan ser escuchadas. Sofía regresó a Miami el 28 de junio de 2023 con un nuevo sentido de confianza y propósito. La chica que había partido 3 semanas antes, aún sanando del trauma y mirando constantemente por encima del hombro, había sido reemplazada por una joven que recordaba su propio valor y potencial. Su familia notó inmediatamente el cambio. Sofía se mantenía más erguida, sonreía con más libertad y hablaba de su futuro con un entusiasmo que había estado ausente durante años. Les mostró cientos de fotos de Dubái, contando historias sobre los sitios culturales que había visitado, la comida que había probado y la amabilidad de la gente que había conocido. «Vuelves a parecer tú misma», observó Carmen mientras estaban en su dormitorio de la infancia mirando las fotos en la laptop de Sofía. Como la hermana que recuerdo de antes de él, Sofía había sido cuidadosa en no publicar demasiadas fotos de Hassan durante el viaje, en parte por respeto a su privacidad, y en parte porque no estaba segura de cómo definir su relación. Se habían intercambiado información de contacto, y habían estado enviándose mensajes con regularidad desde su regreso, pero ella era cautelosa con lanzarse a algo demasiado rápido, después de su experiencia con Devon. Hassan, por su parte, era el compañero perfecto a larga distancia. Enviaba mensajes de buenos días que iluminaban el día de Sofía, compartía fotos de atardeceres en Dubái, con frases como «pensando en ti», y hacía preguntas reflexivas sobre su preparación para empezar a trabajar en el Jackson Memorial Hospital. Sus conversaciones eran fáciles y naturales, abarcando desde sus libros favoritos hasta recuerdos de infancia y metas profesionales. Hassan nunca la presionaba por más de lo que ella se sentía cómoda, nunca exigía respuestas inmediatas a sus mensajes, y parecía genuinamente interesado en apoyar sus ambiciones profesionales. «Es tan diferente de Devon», confió Sofía a Luna durante una de sus habituales citas de café. «De verdad me escucha cuando hablo de mi trabajo. Me hace preguntas sobre mis pacientes. Recuerda detalles de casos que le he mencionado. Me hace sentir que mi carrera importa». Luna, que había presenciado lo peor de la relación de Sofía con Devon, se mostró cautelosamente optimista sobre la influencia de Hassan en su amiga. «Solo tómalo con calma», le aconsejó. «Has pasado por mucho y mereces a alguien que aprecie lo increíble que eres». El 10 de julio, Sofía comenzó su puesto como enfermera pediátrica en el Jackson Memorial Hospital. Era todo lo que había soñado y más. La sala infantil era desafiante pero gratificante, llena de pequeños pacientes que necesitaban no solo atención médica, sino también apoyo emocional y consuelo. Sofía sobresalió en su nuevo rol de inmediato. Sus supervisores elogiaron sus habilidades clínicas y su trato cercano, mientras que los padres pedían específicamente que ella cuidara a sus hijos. Tenía una habilidad natural para calmar a los niños asustados, explicar los procedimientos en un lenguaje adecuado a su edad y brindar consuelo durante tratamientos difíciles. «Sofía tiene ese don raro», dijo la doctora Patricia Williams, jefa de enfermería pediátrica. «Puede ser completamente profesional y médicamente competente, y aún así hacer que un niño de 5 años con miedo se sienta seguro y amado. Eso no es algo que se pueda enseñar». Hassan estaba genuinamente entusiasmado por el éxito de Sofía en el trabajo. Le mandaba mensajes de ánimo antes de turnos difíciles, celebraba con ella cuando tenía buenos días y la escuchaba con paciencia cuando necesitaba desahogarse tras casos particularmente desafiantes. «Estoy tan orgulloso de ti», escribió después de que Sofía le contara cómo había logrado calmar a un niño aterrorizado durante un procedimiento. «Esos niños tienen suerte de tenerte cuidándolos». A mediados de julio, Hassan sorprendió a Sofía al anunciar que vendría a Miami por reuniones de negocios y que le encantaría verla si ella se sentía cómoda con eso. Sofía estaba nerviosa pero emocionada con la posibilidad de volver a verlo, especialmente en su propio terreno donde se sentía más segura y en control.
Hassan llegó a Miami el 20 de julio y se registró en el Hotel Four Seasons en Brickell. Fue respetuoso con el horario de trabajo y las obligaciones familiares de Sofía. Nunca la presionó para pasar más tiempo con él, del que ella se sentía cómoda. Su primera cena juntos en Miami fue en un pequeño restaurante cubano en la pequeña Habana, que Sofía había elegido específicamente, porque tenía un significado especial para la historia de su familia. Hassan estaba fascinado por la importancia cultural del vecindario y hacía preguntas reflexivas sobre las experiencias cubano-estadounidenses en Miami. «Me encanta que hayas elegido un lugar con un significado personal», le dijo mientras compartían un flan de postre. «Me dice quién eres y qué es lo que valoras». «Lo sé». Durante los días siguientes, Hassan descubrió Miami a través de los ojos de Sofía. Ella lo llevó a sus lugares favoritos, la playa, donde aprendió a nadar, el parque donde su familia hacía picnics, el hospital donde trabajaba su padre. Hassan se mostró genuinamente interesado en su mundo, pidió conocer a sus padres y a su hermana, y trató a todos con respeto y calidez. El doctor y Isabella Erickson fueron inicialmente cautelosos con la nueva relación de su hija, debido al trauma reciente con Devon. Pero la actitud respetuosa de Hassan, su interés genuino en la carrera de Sofía y su evidente cuidado por su bienestar, poco a poco los conquistaron. Carmen fue más directa en su evaluación. Él es el anti-Devon. Todo lo que Devon intentó quitarle a Sofía, Hassan parece querer apoyarlo y celebrarlo. El 25 de julio, Hassan sorprendió a Sofía alquilando un yate para un crucero al atardecer, alrededor de la bahía de Biscayne. Fue un gesto romántico, pero uno que se sintió natural y sin imposiciones en lugar de manipulador o controlador. Mientras navegaban frente al horizonte de Miami, Hassan le presentó a Sofía otro regalo reflexivo, una primera edición de un libro sobre enfermería pediátrica, escrito por uno de los pioneros del campo. «Sé cuánto significa tu carrera para ti», dijo mientras ella pasaba cuidadosamente las páginas del libro raro. «Quería darte algo que honrara esa pasión». Después del crucero en yate, fueron de compras a Bal Harbour Shops, uno de los destinos más exclusivos de Miami. Hassan insistió en comprarle a Sofía varios atuendos, incluido un impresionante vestido de diseñador, que la hizo sentirse hermosa y segura. «No tienes que comprarme cosas», protestó Sofía, aunque estaba conmovida por su generosidad. «Quiero hacerlo», respondió Hassan simplemente. «Trabajas tan duro cuidando de los demás. Deja que alguien te cuide a ti por una vez». Fue un sentimiento que resonó profundamente en Sofía, que había pasado años en una relación donde sus necesidades y deseos eran constantemente ignorados o minimizados. Esa noche, cuando regresaron al nuevo apartamento de Sofía, un edificio seguro en Brickell, que Hassan la había ayudado a encontrar y para el cual insistió en pagar el depósito, Sofía se sintió más feliz y esperanzada con el futuro de lo que había estado en años. Estaba tan llena de alegría y gratitud que decidió compartir su felicidad en las redes sociales. Habían pasado meses desde que publicaba algo personal en Facebook, demasiado traumatizada y cautelosa para compartir detalles de su vida en línea. Pero esa noche, rodeada de hermosos regalos y llena de la calidez del cuidado y el afecto genuinos, Sofía sintió que estaba lista para reclamar su espacio digital y compartir su alegría con el mundo. Seleccionó su foto favorita del día, una imagen de sí misma sonriendo genuinamente en el Hotel Four Seasons en Brickell, con el horizonte de Miami visible de fondo. Se veía radiante, segura y verdaderamente feliz. El pie de foto que escribió fue simple pero poderoso. «Finalmente libre y viviendo mi mejor vida después de años de oscuridad. Agradecida por los nuevos comienzos, la bondad genuina y el recordatorio de que merezco ser tratada con respeto y cuidado. Nuevo capítulo. Bendecida hasta vida Miami». Sin pensar en las consecuencias, etiquetó a varios amigos en la publicación, incluidos algunos conocidos mutuos de la universidad. En un momento que más tarde reconocería como una búsqueda equivocada de cierre, también etiquetó a Devon Blake. No fue un intento de burla ni una provocación deliberada. En su mente, era una declaración de independencia, una forma de mostrar que había seguido adelante
y estaba prosperando. Quería que él viera que sus intentos de controlarla y disminuirla habían fracasado, que ella estaba viviendo la vida con la que siempre había soñado. También etiquetó la ubicación Bal Harbour Shops e incluyó varias fotos de su viaje de compras, mostrando las hermosas boutiques y su felicidad genuina. La publicación se hizo pública a las 9:47 p.m. del 25 de julio de 2023. En cuestión de minutos, había recibido decenas de me gusta y comentarios de apoyo de amigos y familiares que estaban encantados de ver a Sofía tan feliz y segura. Luna fue una de las primeras en comentar: «Brillas, chica. Qué feliz estoy de verte viviendo tu mejor vida». Carmen añadió: «Mi hermosa hermana merece toda la felicidad del mundo». Incluso algunos de los compañeros de la escuela de enfermería de Sofía, que habían sido testigos de sus luchas durante lo peor de su relación con Devon, dejaron mensajes alentadores sobre lo maravilloso que era verla prosperar. Pero a 847 millas de distancia, en un pequeño apartamento de la misma ciudad, alguien más estaba viendo la publicación. Alguien que había estado monitoreando obsesivamente las cuentas de redes sociales de Sofía durante meses, esperando cualquier señal de sus actividades, su ubicación, su estado emocional. Devon Blake recibió la notificación a las 9:48 p.m., apenas un minuto después de que Sofía lo etiquetara en la publicación. Estaba estudiando para sus exámenes de rotación quirúrgica, pero el sonido en su teléfono captó inmediatamente su atención. Cuando vio la foto, Sofía radiante y feliz, claramente después de haber estado comprando en tiendas caras, obviamente siendo tratada bien por alguien con medios financieros significativos, algo dentro de él se quebró. El pie de foto fue como un cuchillo en el corazón. Finalmente libre, y viviendo mi mejor vida después de años de oscuridad. La implicación era clara. Él había sido la oscuridad, y ahora alguien más estaba proporcionando la luz. Devon se quedó mirando la foto varios minutos, analizando cada detalle: el vestido caro, la calidad profesional de la fotografía, la sonrisa genuina que no había visto en el rostro de Sofía en los últimos meses de su relación. Alguien la estaba haciendo feliz de formas que él nunca había podido, tratándola con una generosidad y cuidado que hacían que su propio comportamiento controlador pareciera mezquino y pequeño en comparación. Capturó la publicación con una captura de pantalla y comenzó a examinarla con la atención obsesiva al detalle que lo había hecho exitoso en la escuela de medicina. La etiqueta de ubicación le decía exactamente dónde había estado. La marca de tiempo le decía cuándo. La calidad de su atuendo y el entorno sugerían la presencia de alguien con gran riqueza. La mente de Devon empezó a llenarse de preguntas y teorías. ¿Quién era este hombre que podía darse el lujo de llevar a Sofía al Hotel Four Seasons en Brickell? ¿Cuánto tiempo habían estado juntos? Sofía lo había estado viendo mientras aún estaban en pareja. ¿Era esa la verdadera razón por la que lo había dejado? La parte racional de su mente, la que lo había llevado a superar la escuela de medicina y a impresionar a sus profesores, sabía que Sofía tenía todo el derecho de seguir adelante, de ser feliz, de encontrar a alguien que la tratara bien. La orden de restricción era una prueba clara de que su relación había sido insana y de que ella tenía razón al terminarla. Pero la parte obsesiva y controladora de su personalidad, la misma que había alejado a Sofía desde el principio, no podía aceptar que ella estuviera prosperando sin él. En su lógica retorcida, si él no podía tenerla, nadie debería poder hacerla tan feliz. Devon pasó las siguientes horas estudiando la publicación y sus fotos asociadas, buscando pistas sobre la nueva vida y la nueva relación de Sofía. Cruzó las etiquetas de ubicación con las marcas de tiempo, tratando de reconstruir sus movimientos y actividades. Para las 2:00 a.m. ya había elaborado un plan. A la mañana siguiente, Devon llamó diciendo que estaba enfermo para su rotación quirúrgica, la primera vez que faltaba un día a la escuela de medicina. En lugar de ir al hospital, condujo hasta el Hotel Four Seasons en Brickell y estacionó al otro lado de la calle. No tenía un plan concreto más allá de la vigilancia. Quería ver si Sofía regresaba para echar un vistazo al hombre que la hacía tan feliz, para entender a qué se enfrentaba. Devon se sentó en su coche durante horas,
observando la entrada del hotel, estudiando los rostros de todos los que entraban y salían. Se sentía como un detective reuniendo información, aunque no habría podido articular qué planeaba hacer con esa información. A las 10:30 a.m., su paciencia fue recompensada. El coche de Sofía entró al estacionamiento y su corazón comenzó a latir con una mezcla de emoción y rabia. Minutos después, un hombre salió del hotel y entró en el coche de Sofía, un hombre bien vestido, claramente no estadounidense. Era atractivo de una manera sofisticada, impecablemente arreglado, y obviamente rico por su ropa y accesorios. Más importante aún, trataba a Sofía con un cuidado y atención que hacían hervir la sangre de Devon. El hombre Hassan, aunque Devon aún no sabía su nombre, escuchaba atentamente cuando ella hablaba, y era todo lo que Devon nunca había sido: paciente, respetuoso, generoso sin ser controlador. Devon siguió su coche discretamente a distancia mientras conducían hacia un centro comercial, observando cómo Hassan compraba regalos para Sofía, sin presionarla, respetaba sus preferencias y la hacía reír de maneras que él nunca había logrado. Cuando salieron del centro comercial, Devon los siguió de regreso al apartamento de Sofía. Observó cómo Hassan la acompañó hasta la entrada, la besó suavemente en la mejilla, y esperó hasta que estuvo a salvo dentro antes de regresar a su propio coche. Devon siguió a Hassan de regreso al Hotel Four Seasons, confirmando su sospecha de que el nuevo novio de Sofía era rico y probablemente no local. Las piezas comenzaban a encajar, y la obsesión de Devon se estaba cristalizando en algo mucho más peligroso. Esa noche, Devon comenzó a planear en serio. Investigó el nuevo edificio de apartamentos de Sofía, estudiando sus medidas de seguridad y buscando vulnerabilidades. Monitoreó sus cuentas de redes sociales con más intensidad, buscando patrones en sus publicaciones y pistas sobre su rutina. Lo más importante, empezó a trazar un plan para acercarse de nuevo a ella, a pesar de la orden de restricción que legalmente le prohibía contactarla. En su mente retorcida, Devon se convenció de que estaba salvando a Sofía de cometer un terrible error. Este extranjero rico obviamente la estaba usando, planeando aprovecharse de ella y luego abandonarla. Devon se repetía que él era el único que realmente la amaba, el único que la entendía, el único que podía protegerla de ser herida. El hecho de que su propio comportamiento había sido la fuente de su dolor, que sus acciones controladoras y abusivas la habían alejado, era algo que la personalidad narcisista de Devon no podía reconocer. En su versión de la realidad, él era la víctima, y la felicidad de Sofía con otra persona era una traición que debía corregirse. Hassan regresó a Dubái el 27 de julio, pero su relación con Sofía continuó floreciendo a través de mensajes diarios, videollamadas y gestos atentos. Sofía se estaba enamorando quizás por primera vez en su vida. A diferencia de su relación con Devon, que había estado construida sobre control y manipulación disfrazada de cuidado, su vínculo con Hassan se sentía sano y de apoyo. Él alentaba su independencia, celebraba sus logros, y nunca la hacía sentir que debía elegir entre su relación y sus otras prioridades. «Creo que de verdad me estoy enamorando de él», confesó Sofía a Luna durante una de sus habituales citas de café a principios de agosto. «Es tan diferente de antes. Me hace sentir la mejor versión de mí misma en lugar de hacerme sentir que nunca soy suficiente». Luna estaba encantada de ver a su amiga tan feliz y segura. «Te lo mereces, Sofía. Mereces a alguien que vea lo increíble que eres y que quiera apoyar tus sueños en lugar de controlarlos». Sofía comenzó a compartir más de su felicidad en redes sociales, publicando fotos de las flores que Hassan le enviaba, de los libros que él le recomendaba y de su propio rostro sonriente, mientras hablaba de su trabajo y de sus planes futuros. Cada publicación era como una daga en el corazón de Devon, confirmando que no solo estaba sobreviviendo sin él, sino prosperando de maneras que nunca había experimentado durante su relación. Por primera vez en semanas, Sofía estaba sola en Miami sin la perspectiva de ver pronto a Hassan. Se volcó en su trabajo en el hospital, aceptando turnos adicionales y ofreciendo voluntariamente su ayuda en los casos más desafiantes. Pero Devon observaba y reconoció la oportunidad que representaba la ausencia de Hassan. El 15 de agosto, Sofía trabajó un turno particularmente difícil en la UCI pediátrica.
Un niño de 7 años había sido llevado tras un accidente automovilístico, y Sofía pasó 12 horas ayudando a estabilizarlo y a consolar a sus aterrados padres. Estaba exhausta cuando finalmente salió del hospital a las 11:30 p.m., pero también llena de la satisfacción que proviene de saber que había marcado una diferencia en la vida de un niño. El niño se recuperaría por completo, y sus padres la habían agradecido repetidamente por su cuidado y compasión. Mientras conducía hacia su apartamento en Brickell, Sofía se sentía agradecida por su vida, su carrera y el amor que había encontrado con Hassan. Estaba cansada pero feliz, deseando una ducha caliente y una buena noche de sueño antes de otro turno al día siguiente. No tenía manera de saber que alguien había estado vigilando su edificio durante días, estudiando los patrones de seguridad, esperando la oportunidad perfecta para entrar. No tenía manera de saber que su felicidad tan públicamente compartida y celebrada había llevado a alguien al borde de la locura y más allá. No tenía manera de saber que la publicación de Facebook, que había sentido como una declaración de independencia y alegría, terminaría costándole todo. Cuando Sofía entró al garaje de su edificio a las 11:47 p.m., las cámaras de seguridad captaron lo que serían las últimas imágenes de ella con vida. Se veía cansada pero satisfecha cargando su bolso y una pequeña bolsa de comida para llevar que había recogido en el camino a casa. No tenía idea de que alguien ya la estaba esperando arriba. Alguien cuya obsesión finalmente había cruzado la línea del abuso psicológico a algo mucho más mortal. La historia de lo que ocurrió después conmocionaría a 2 continentes y serviría como un trágico recordatorio de lo peligroso que puede ser cuando el amor se convierte en obsesión, cuando las redes sociales se transforman en un arma y cuando alguien se niega a aceptar que no significa no. Si esta historia te está afectando y quieres mantenerte al día sobre casos como este, por favor, considera suscribirte a nuestro canal y compartir este video con otros que puedan beneficiarse de escuchar la historia de Sofía. A las 3:15 a.m. del 16 de agosto de 2023, la señora Elena Cole se despertó con unos sonidos que la atormentarían por el resto de su vida. La maestra jubilada de 67 años vivía en el apartamento directamente debajo del de Sofía Eriksson, y en los 18 meses desde que Sofía se había mudado al edificio, nunca había escuchado nada más perturbador que un libro cayendo o la televisión encendida hasta tarde en la noche. Pero los ruidos de esa noche eran diferentes. Había gritos, la voz de un hombre enojada y exigente, y la voz de una mujer asustada y suplicante. Luego vinieron los sonidos de una pelea, muebles volcados, algo pesado golpeando el suelo. Y lo peor de todo, un grito que fue súbitamente silenciado. La señora Cole había vivido lo suficiente para saber la diferencia entre una discusión doméstica y algo más siniestro. Con las manos temblando alcanzó su teléfono y marcó al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Creo que alguien está siendo lastimado en el apartamento de arriba, susurró la señora Cole, temiendo que hablar demasiado fuerte pudiera de algún modo convertirla en un objetivo. Hubo gritos y alaridos, y ahora todo está en silencio. Algo terrible ha pasado. Los primeros oficiales de policía llegaron a las 3:22 a.m., apenas unos minutos después de la llamada. La oficial James, con 15 años de experiencia en el Departamento de Policía de Miami-Dade, fue la primera en llegar a la puerta del apartamento de Sofía. Golpeó fuerte, se identificó como policía, pero no recibió respuesta. La puerta estaba cerrada con llave, pero el administrador del edificio fue rápidamente convocado con una llave maestra. Lo que la oficial James encontró al entrar al apartamento 247 la acompañaría por el resto de su carrera. Sofía Eriksson estaba tendida en su sala, aún con los uniformes médicos que había usado en el trabajo ese día. El apartamento mostraba claros signos de lucha, muebles volcados, vidrios rotos y objetos personales esparcidos por el suelo. Pero no había señales de entrada forzada y nada parecía haber sido robado. La oficial James llamó de inmediato refuerzos paramédicos y a la unidad de homicidios. Aseguró la escena y comenzó el proceso meticuloso de documentar todo exactamente como lo había encontrado,
sabiendo que cada detalle podría ser crucial para resolver lo que claramente era un caso de asesinato. Los detectives iniciaron el proceso metódico de procesar la escena del crimen. Fotografiaron todo desde múltiples ángulos, recolectaron posibles pruebas y entrevistaron a los vecinos que habían sido despertados por el disturbio. La señora Cole proporcionó el relato más detallado de lo que había escuchado, describiendo la cronología de los hechos y la naturaleza de los sonidos que la habían alarmado. Otros vecinos confirmaron haber escuchado voces elevadas y sonidos de lucha, pero ninguno había visto a alguien entrar o salir del edificio. El sistema de seguridad del edificio proporcionó pruebas cruciales. Las cámaras en el vestíbulo, los ascensores y el garaje habían captado la llegada de Sofía a las 11:47 p.m. Pero también revelaron algo más perturbador: las imágenes de un hombre entrando al edificio por una entrada de servicio a la 1:23 a.m. El hombre en las grabaciones de seguridad era alto y bien vestido. Se movía con determinación por los pasillos del edificio. Parecía saber exactamente a dónde iba, lo que sugería familiaridad con la distribución del lugar. Lo más importante, llevaba lo que parecía ser una llave o tarjeta de acceso que le permitió entrar sin activar las alarmas de seguridad del edificio. La detective inmediatamente comenzó a trabajar para identificar al hombre de las grabaciones. También inició el proceso de notificar a la familia de Sofía, una tarea que nunca se volvía más fácil, sin importar cuántas veces la hubiera hecho. El doctor Ricardo Erickson recibió la llamada a las 5:30 a.m. La detective Santos fue amable pero directa al dar la noticia que ningún padre debería escuchar jamás. Dr. Erickson le habla a la detective Santos del Departamento de Policía de Miami-Dade. Lo llamo acerca de su hija Sofía. Lamento mucho tener que decirle que fue encontrada sin vida en su apartamento esta madrugada. Estamos tratando esto como una investigación de homicidio. El sonido que atravesó el teléfono, la angustia de un padre al enterarse de que su hija había sido asesinada, era algo que la detective Santos había escuchado demasiadas veces. Pero nunca dejaba de reforzar su determinación de encontrar justicia para las víctimas y sus familias. El Dr. Erickson y su familia llegaron a la estación de policía en el transcurso de 1 hora. A pesar del shock y el dolor, la detective Santos los entrevistó con cuidado, recabando información sobre la vida de Sofía, sus relaciones, y cualquier persona que pudiera haber querido hacerle daño. La familia mencionó de inmediato a Devon Blake y la orden de restricción que Sofía había presentado contra él. Le proporcionaron a la detective Santos copias de todos los documentos legales, así como relatos detallados del comportamiento controlador y abusivo de Devon durante su relación con Sofía. Él no podía aceptar que ella lo hubiera dejado, dijo Carmen entre lágrimas a la detective Santos. Incluso después de la orden de restricción, Sofía siempre miraba por encima del hombro, siempre preocupada de que él pudiera aparecer en cualquier lugar. Isabella Erickson aportó contexto adicional sobre la reciente felicidad de Sofía y su relación con Hassan al-Rashid. Le mostró a la detective Santos algunos de los regalos que Hassan había enviado, y describió su comportamiento respetuoso durante sus visitas a Miami. Sofía finalmente era feliz, dijo Isabella. Por primera vez en años estaba viviendo su propia vida, tomando sus propias decisiones. Alguien le arrebató eso. La detective Santos también entrevistó a Luna Rodríguez, quien proporcionó información crucial sobre la actividad de Sofía en redes sociales y sus publicaciones recientes acerca de su nueva relación y la mejora en sus circunstancias de vida. Había sido muy cuidadosa con lo que publicaba en línea después de la ruptura con Devon, explicó Luna. Pero últimamente había vuelto a compartir su felicidad. Se sentía lo suficientemente segura como para ser ella misma en las redes sociales. Luna mostró a la detective Santos la publicación de Facebook del 25 de julio, en la que Sofía había etiquetado a Devon y declarado que estaba finalmente libre y viviendo mi mejor vida después de años de oscuridad. ¿Ella lo etiquetó en esta publicación?, preguntó la detective Santos, reconociendo de inmediato la posible importancia. Dijo que quería cerrar ese capítulo, respondió Luna. Quería que él viera que estaba bien, que había seguido adelante. Le dije que quizá no era buena idea, pero ella dijo que no iba a dejar que el miedo controlara más su vida.
La detective Santos tomó nota de examinar la reacción de Devon a esa publicación y su actividad en redes sociales en los días posteriores. Mientras tanto, el médico forense estaba realizando la autopsia que proporcionaría pruebas cruciales sobre la manera y el momento de la muerte de Sofía. Los hallazgos preliminares confirmaron que había muerto a causa de lesiones sufridas durante una violenta pelea, y que el ataque había ocurrido en algún momento entre la medianoche y las 4:00 am del 16 de agosto. Más importante aún, el médico forense encontró evidencia de ADN bajo las uñas de Sofía, lo que sugería que había luchado contra su atacante, y posiblemente lo había arañado en el proceso. Para el mediodía del 16 de agosto, la detective Santos tenía suficiente evidencia para obtener una orden de arresto contra Devon Blake, para interrogarlo. Había confirmado que él no tenía coartada para la hora del asesinato, que tenía un historial de comportamiento abusivo hacia la víctima, y que había sido etiquetado en una publicación en redes sociales que podría haber desencadenado su ira. Devon fue arrestado en su apartamento cerca del campus médico de la Universidad de Miami, a las 2:30 p.m. Parecía tranquilo y sereno cuando los oficiales llegaron casi como si los estuviera esperando. «Supongo que esto es por Sofía», dijo mientras la detective Santos le leía sus derechos. «Escuché lo que pasó. Es terrible». La actitud inicial de Devon era cooperativa y preocupada, pero la detective Santos había entrevistado suficientes sospechosos como para reconocer la actuación. Sus respuestas eran demasiado ensayadas, demasiado cuidadas, y no mostraba la conmoción ni la pena genuina que las personas inocentes suelen manifestar cuando se les pregunta por el asesinato de alguien a quien alguna vez dijeron amar. Durante la entrevista inicial, Devon mantuvo su inocencia y afirmó haber estado solo en casa estudiando para sus exámenes de medicina la noche del asesinato. Expresó tristeza por la muerte de Sofía y dijo haber superado su relación. «Me dolió cuando me dejó», admitió, «pero respeté su decisión. He estado concentrado en mi carrera médica y tratando de ser una mejor persona». Pero la detective Santos notó varias inconsistencias en la historia de Devon. Afirmaba no haber visto las publicaciones recientes de Sofía en redes sociales. Sin embargo, sabía detalles sobre su nuevo apartamento y su trabajo en el Jackson Memorial Hospital, que no eran de conocimiento público. Además, tenía arañazos recientes en los brazos y manos que atribuyó a una caída mientras corría. Más perjudicial aún fue la evidencia de la propia huella digital de Devon. La detective Santos obtuvo órdenes para revisar sus registros telefónicos, cuentas de redes sociales e historial de búsquedas en Internet, lo que reveló un patrón de monitoreo obsesivo de la actividad en línea de Sofía. El teléfono de Devon mostraba que había hecho capturas de pantalla de docenas de publicaciones de Sofía, incluida la del 25 de julio en la que lo había etiquetado. El historial de búsqueda en Internet de Devon reveló que había estado investigando el edificio de apartamentos de Sofía, consultando planos de planta e información de seguridad. Lo más incriminatorio fue el dato de GPS de su teléfono, que mostró que había estado en las cercanías del edificio de Sofía en múltiples ocasiones en las semanas previas a su asesinato, a pesar de la orden de restricción que le prohibía estar a menos de 500 pies de su residencia. El 18 de agosto, la detective Santos recibió los resultados del análisis de ADN. El material genético encontrado bajo las uñas de Sofía coincidía con el de Devon Blake. Ante la abrumadora evidencia física y digital, la fachada cuidadosamente construida de Devon comenzó a desmoronarse. Durante una segunda entrevista, admitió haber estado en el apartamento de Sofía la noche de su muerte, pero afirmó que solo había querido hablar con ella. Solo quería entender por qué estaba tirando por la borda todo lo que habíamos construido juntos, dijo con su compostura finalmente quebrándose. La amaba. Nunca la habría lastimado intencionalmente. Pero la detective Santos lo presionó por detalles, y poco a poco surgió toda la verdad. Devon había estado monitoreando obsesivamente las redes sociales de Sofía, desde su ruptura, capturando cada publicación y analizando cada foto en busca de pistas sobre su nueva vida. La publicación del 25 de julio en la que ella se declaraba finalmente libre y lo etiquetaba en lo que él sintió como una provocación deliberada,
Lo había sumido en una rabia que venía acumulando durante meses. Pasó semanas planeando cómo volver a acercarse a Sofía, estudiando su edificio y buscando vulnerabilidades de seguridad. Descubrió que la entrada de servicio del edificio podía abrirse con una llave genérica de mantenimiento que había obtenido mediante contactos en la escuela de medicina. La noche del 15 de agosto, Devon esperó hasta que Sofía regresara del trabajo y luego utilizó la entrada de servicio para acceder al edificio. Se escondió en su apartamento durante horas esperando a que ella llegara a casa y planificando qué decirle para convencerla de darle otra oportunidad a su relación. Pensé que si podía hablar con ella, si podía explicarle cuánto había cambiado, lo entendería, le dijo a la detective Santos. Pensé que vería que lo nuestro era real, que ese nuevo tipo solo la estaba usando. Pero cuando Sofía lo encontró en su apartamento, se mostró aterrada en lugar de receptiva. Inmediatamente amenazó con llamar a la policía y le exigió que se marchara. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión con Devon, cada vez más alterado mientras Sofía se negaba a escuchar sus súplicas de reconciliación. Seguía diciendo que era feliz, que había seguido adelante, que yo debía aceptarlo y dejarla en paz, relató Devon con la voz volviéndose fría. Dijo que yo había sido la oscuridad en su vida y que ahora finalmente tenía luz. Dijo que no era nada comparado con él. Esas palabras, la confirmación de que Sofía no solo no lo quería de vuelta, sino que prefería activamente a otra persona, fueron lo que desencadenó la pérdida fatal de control de Devon. No quise que pasara, afirmó, aunque su tono sugería lo contrario. Solo quería que dejara de decir esas cosas, que dejara de hacerme sentir como si yo no fuera nada. La agarré para que me escuchara y ella empezó a pelear arañándome la cara y los brazos. Todo pasó muy rápido. La detective Santos había escuchado historias similares de otros perpetradores de violencia doméstica. La afirmación de que el asesinato había sido no intencional, que la víctima había provocado de alguna manera el ataque, que el amor justificaba la violencia. Había aprendido a no creer en esas narrativas egoístas. La evidencia sugería que el ataque de Devon contra Sofía había sido sostenido y brutal, no una simple pérdida momentánea de control como él afirmaba. La escena del crimen indicaba una lucha prolongada, y los hallazgos del forense eran consistentes con alguien que había luchado desesperadamente por su vida. El 20 de agosto, Devon Blake fue acusado formalmente de asesinato en primer grado por la muerte de Sofía Erickson. La evidencia en su contra era abrumadora: pruebas de ADN, vigilancia digital, que mostraba su monitoreo obsesivo de la víctima, datos de GPS, que lo situaban en la escena, y su propia confesión de haber estado en el apartamento en el momento del crimen. El caso atrajo una atención mediática significativa tanto a nivel local como internacional. La historia de una joven enfermera asesinada por su exnovio obsesivo resonó en todo el mundo, especialmente entre mujeres que habían experimentado relaciones igualmente controladoras y abusivas. Hassan al-Rashid, devastado al enterarse de la muerte de Sofía mientras enfrentaba una crisis familiar en Dubái, voló a Miami para asistir a los procedimientos judiciales y apoyar a la familia de Sofía. Su presencia en el juicio ayudó a humanizar la historia de Sofía y a demostrar el amor y el respeto genuinos que había encontrado en sus últimos meses. Sofía fue la persona más compasiva que he conocido, dijo Hassan en una declaración a los medios. Dedicó su vida a ayudar a niños enfermos y merecía vivir una vida larga y feliz, rodeada de personas que valoraran su bondad y fortaleza. Su muerte es una tragedia que pudo haberse evitado. El juicio comenzó en febrero de 2024, 6 meses después del asesinato de Sofía. El equipo de defensa de Devon intentó argumentar que el homicidio no había sido premeditado, sino el resultado de una pérdida momentánea de control durante una confrontación emocional. Pintaron a Devon como un joven cuya prometedora carrera médica había sido descarrilada por problemas de salud mental y una incapacidad para lidiar con el rechazo. Pero la fiscalía, dirigida por la fiscal adjunta Carmen Rodríguez, presentó un panorama diferente. Mostraron pruebas del acoso y hostigamiento sistemático de Devon hacia Sofía, de su violación de la orden de restricción y de la planificación cuidadosa de la irrupción que condujo a su asesinato.
Esto no fue un crimen pasional, dijo Rodríguez al jurado en su declaración inicial. Esto fue la culminación de meses de comportamiento obsesivo por parte de un hombre que se negó a aceptar que Sofía Erickson tenía derecho a vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones y encontrar la felicidad con otra persona. El caso de la Fiscalía se reforzó con los testimonios de la familia y amigos de Sofía, quienes describieron el miedo con el que ella vivió después de terminar su relación con Devon y la alegría que había encontrado en su nueva relación con Hassan. Luna Rodríguez testificó sobre la emoción de Sofía respecto a su nueva vida y su decisión de compartir su felicidad en redes sociales, a pesar de saber que Devon podía ver sus publicaciones. Devon Blake fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, no mostró emoción alguna, mirando al frente como si el proceso le ocurriera a otra persona. La familia de Sofía estuvo presente durante la sentencia, y varios miembros dieron declaraciones de impacto a la víctima que hicieron llorar a muchos en la sala del tribunal. El asesinato de Sofía Erickson sacudió comunidades en 2 continentes. Pero quizás en ningún lugar se sintió el impacto más profundamente que en la sala pediátrica del Jackson Memorial Hospital, donde Sofía había trabajado poco más de un mes antes de que su vida fuera truncada. La doctora Patricia Williams, jefa de enfermería pediátrica, luchó por encontrar las palabras adecuadas para explicarles a los pequeños pacientes por qué su enfermera favorita no volvería a trabajar. La señorita Sofía tuvo que irse, le dijo a un niño de 7 años que preguntaba por la enfermera que lo había hecho reír durante sus tratamientos de quimioterapia. Pero quiere que sepas que todavía está animándote a que te mejores. Sofía Erickson tenía apenas 25 años cuando su vida fue interrumpida por alguien que afirmaba amarla. Su historia no es única. Todos los días mujeres en todo el mundo enfrentan amenazas similares de exparejas que se niegan a aceptar el rechazo. Si tú o alguien que conoces está experimentando violencia doméstica o acoso, por favor busca ayuda. La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica está disponible las 24 horas en el 1-800-799-7233. La muerte de Sofía era prevenible. Su historia debe servir como advertencia y como llamado a la acción. Comparte este video para generar conciencia sobre las consecuencias mortales del acoso digital y el comportamiento obsesivo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para mantenerte informado sobre casos como el de Sofía. Tu participación nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Recuerda a Sofía Erickson. Recuerda sus sueños, su compasión y su dedicación a ayudar a los demás. No dejes que su muerte sea en vano. Si este video te ha impactado, por favor, deja un comentario compartiendo tus pensamientos o experiencias. Tu historia podría ayudar a alguien más a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Juntos podemos trabajar para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Gracias por mirar y por favor mantente a salvo.